Bueno, niñas, la idea de este video es explicar un poco el tema de medidas de tendencia central para datos agrupados, en este caso. Recordando las medidas de tendencia central es moda, mediana y la media. ¿Sí? La media aritmética que llamamos. Ahora, ¿cómo las calculamos en este tipo de tablas? ¿Sí? En la guía que les dejo como 4 tablas de estas, ustedes tienen que encontrar las medidas de tendencia central. Entonces, para la moda, tenemos en la primera columna, ¿cierto? Número de trabajadores. En la segunda columna vamos a tener número de empresas en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno dice, ay, de 10 a 29 trabajadores en el primer intervalo, ¿cierto? Porque este es abierto, entonces no toma el 30. Entonces, de 10, toma el 10, de 10 a 29 trabajadores, ¿cuántas empresas hay así? Que tenga esa cantidad de trabajadores. Entonces, hay 8 empresas. De 30 trabajadores a 49 trabajadores, ¿cuántas empresas hay? 2 empresas. ¿Mm? De 50 trabajadores a 69 trabajadores, 9 empresas y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la moda? Entonces, la moda es exactamente aquí donde está el 12, ¿cierto? La moda de las empresas es tener cuántos trabajadores. Entonces uno dice, ah, la moda es tener entre 30 menos de 50. O sea que la moda es igual, ¿cierto? A tener entre 30 y 49 trabajadores, ¿cierto? Si los dejo como intervalo cerrado, cerrado. O también puedo decir, ah, no, es entre, como está ya, ¿cierto? 30 y 50 y dejo un intervalo abierto, ¿cierto? Bueno, ya juegan ustedes con eso. Pero esa es la moda. Tener que tener entre 30 y 49 trabajadores. La mediana. Vamos con la mediana. Para la mediana tengo que tener dos cosas presentes. Primero, que los datos estén organizados sea de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces miremos acá. Voy a borrar esto que ya no necesito. Entonces digo, claro, el dato más pequeño empieza de 10 a 30, de 30 a 50, de 50 a 70, de 70 a 80, de 90, ya está organizado. O sea que esta fila está organizada, ya tengo el primer parámetro cumplido. El segundo es determinar si la cantidad de elementos es par o impar. No sé si se acuerdan de eso, porque si es par, tengo dos centros y si es impar, tengo un solo centro. Entonces miremos acá este caso y después les explico el otro. A ver, entonces dice 8 y 12, 20. Y 9, 29. Y 2, 31. Y 4, 35. Tengo que mirar cuántas personas hay ahí, ¿cierto? 35. De esos 35 es impar, ¿cierto? 35 es impar, o sea que no va a tener sino un centro. Cuando es impar, entonces como calculo el centro, digo, el centro sería 35 más 1, siempre se le va a sumar 1 cuando el número que me da la suma de la cantidad de datos es, es impar. Entonces 35 más 1 igual a 36 y eso lo divido en 2, o sea que me queda el dato 18. ¿Sí? 18 me da, pero esa no es toda mi mediana. Es ese donde tengo que ir a buscar a mi mediana. Entonces voy a buscar el dato 18 y yo digo, ay, aquí cuántos datos hay. 8, ¿cierto? Después suma 12. Entonces 8 más 12, ¿cierto? De la siguiente, 8 más 12 es igual a 20. 20, o sea que aquí ya van 20 datos en este sector. O sea que el 18 está aquí en el segundo, en la segunda fila, ¿cierto? O sea que, ¿cuál es mi mediana? Entonces,
yo podría decir que mi mediana es tener entre 30 y 50 empleados, ¿cierto? Listo, esa sería mi mediana. Bien, en el caso de que fuera impar. Cuando es par, simplemente si este resultado me hubiese sido 36, digamos 36, que un trabajador más por acá en algún lado, no tengo que sumarle 1, simplemente lo divido en el 2 y eso me da 18. Tomo ese dato y el que sigue, 19. Tendría que mirar entre 18 y 19. Para este caso serían los mismos, sería el mismo. Ahora vamos a encontrar la media. Acuerden que la media es un promedio, sacar el promedio de esto. O sea que tengo que hacer una operación, como cuando saco las notas. Si miro, se acuerda que si le he hecho el ejemplo con las notas, digo, si tengo 2 5, digo 2 por 5, 10, más si tengo 3 4, 4 por 3, 12, y voy sumando todos esos datos, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, tengo que coger el número de empresas por la cantidad de obreros que tiene, ¿sí? Pero en la primera fila, si ustedes se fijan, digo 8 empresas por, pero tengo un intervalo, ¿cierto? O sea, ¿por qué lo multiplico? ¿Por el 10, por el 30 o por qué? Entonces, acuérdense en que sale una cosa que se llama marca de clase, ¿cierto? XY. Ustedes ven en la guía, en unas gráficas les doy el XY, en otras no les estoy dando el XY. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. En algunos les toca hallarlo, en otros ya se los entrego. ¿Listo? Entonces, XY, ¿qué es? Esa marca de clase es el promedio de ese intervalo, o sea, el punto central del intervalo. ¿Cómo encuentro el promedio del intervalo? Fácil. Yo sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido en 2. ¿Listo? Entonces, para el primero, para x1, sería eh, límite inferior 10 más límite superior 30 igual 40. Y eso dividido 2 me da 20. O sea que el primero sería 20. El segundo, para el segundo caso, 30 más 50 igual 80 dividido 2 me da 40. 40 para el siguiente caso. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí en el siguiente me va a dar 60, en el siguiente me va a dar 80 y en el siguiente me va a dar 110 y 90, 212, 100. ¿Cierto? Entonces, yo voy a multiplicar por el promedio de empleados que está ahí, ¿cierto? Entonces, hay 8 empresas que tienen entre 10 y 30. Igual, la multiplico ni por el 10 ni por el 30, por el punto central, o sea, por 20, ¿cierto? Entonces digo, para encontrar este promedio, 8 empresas por, ¿cuántos? Por 20, ¿cierto? Empleados. Más, aquí hay 12 empresas y sería por 40 empleados. O sea, 12 empresas por 40. Más 9 empresas por 60. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, aquí ya la hicimos sucesivamente. Como venía diciéndoles, 8 empresas por 20 empleados, 2 empresas por 40, 9 por 60, 2 por 80 y 4 por 100. Ahora lo tengo que dividir en la cantidad de empleados, que ya sabemos que es 35 empleados, ¿cierto? Y así obtendría el promedio o la media aritmética, después de solucionar todo eso, ¿cierto? Yo voy poniendo los resultados. 8 por 20, 160. Y así voy multiplicando sucesivamente. Listo. Ya hice la multiplicación. 8 por 20, 160. 12 por 40, 480. 9 por 60, 540. 2 por 80, 160. Y 4 por 100, 400. Ahora sumo todo eso y ese resultado lo voy a dividir por 35. Bien, entonces la suma de todo esto me da 1740. Dividido 35. Y eso dividido 35, 49
23,7, ¿cierto? Pero entonces el promedio o la media aritmética, si yo soy coherente con lo que estoy haciendo, yo no puedo decir que en promedio tengo 49 empleados, 7. Entonces yo pongo una aproximación. ¿A qué se aproxima más? A 50, ¿cierto? A 50 empleados. Entonces puedo decir, mi media aritmética es tener en cada empresa, bueno, como lo quieran redactar, 50 trabajadores. ¿Listo? Eso es en sí lo que tienen que hacer. En algunas, les recuerdo, en algunas les doy la marca de clase, la XY, en otras tienen que hallarla así como les dije, sacando el promedio del intervalo. Y para la moda no tienen que hacer ningún cálculo raro, simplemente mirar cuál tiene mayor frecuencia. La mediana, sí hay que mirar si es par o impar, lo que les explicaba anteriormente. Y la media aritmética si tienes que sacar el promedio. En las gráficas, pues ya no van a necesitar hacer cálculos. Entonces, ¿cómo sé cuál es el dato mayor? En Y, ¿cierto? O sea, la frecuencia mayor que tiene. Lo saco por el número de empresas. Si en X voy a colocar los intervalos, ¿cierto? Que es mi variable. Siempre en X se coloca la variable. Siempre esta parte, los intervalos, donde estoy, la variable que estoy estudiando, que en este caso es el número de trabajadores por empresa, ¿cierto? Esa se va a colocar en X. O sea que en Y siempre tiene que ir la frecuencia, ¿sí? ¿Y cuál es el intervalo que más sube? Entonces el intervalo que va a ser más alto va a ser este 12, ¿cierto? O sea que en Y tengo que hacer una escala hasta 12. Listo, aquí la voy a editar rápidamente. Listo, ya tengo la gráfica. Entonces fíjense que doy una escala en Y, ¿cierto? Hasta 12, que es mi punto máximo. Y de una vez aproveché para hacer los puntos en X. En X, si se fijan, yo me baso en los límites del intervalo, ¿cierto? Entonces empiezo el primero. Va a empezar desde 10. Desde 10. El segundo va a empezar desde 30, el 50, 70, 90 y va a terminar el último en 110. ¿Listo? Recuerden que para este tipo de gráficos de datos agrupados se hacen las barras pegaditas, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar a ubicar el primero. Entonces el primero dice uno, bueno, ¿desde qué punto a qué punto va? Va del 10 al 30, pero sube solamente hasta 8. 10 al 30 y sube hasta 8. Listo, ¿cierto? 10, 30 y sube hasta el 8. Ahora vamos a hacer el segundo. De 30 a 50 y va hasta el 12. Bueno, más o menos por ahí. ¿Sí? ¿Cómo va quedando? El tercer dato, entonces lo voy a poner de 50 a 70 y va a ir de 50 a 70 va a ir hasta el número 9, como dice acá, ¿cierto? Y así sucesivamente. Listo. Va a graficar aquí rápidamente. Bueno, chicas, entonces si ustedes miran el gráfico, ya lo terminé de hacer. Entonces el primer intervalo, la primera barrita, ¿cierto? Que sería esta que sería la primera. Entonces, esta barrita va de 0 a 30 empleados. ¿Y cuántas empresas tiene de 0 a 30 empleados? 8. Esta segunda barrita de 30 a 50, ¿cuántos empleados hay? ¿Cuántas empresas tienen 30 y 50 empleados? 12. Entre 50 y 70 empleados, ¿cuántas empresas? 9. Entre 70 y 90, 2. Y entre 90 y 100, 4. Ahí están todos los datos. Ahí está todo como se refleja y todo. ¿Listo? Entonces eso es lo que tienen que hacer en la guía. Tienen que mirar cómo hacer la media tendencia central y una gráfica para cada uno. No es tan difícil. Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda, ya saben, escríbanme al correo. Muchas gracias, niñas.